espiroquetas. Hablemos de las espiroquetas. Estas son bacterias gram negativas. Entonces decimos que son bacterias gram negativas. Son en forma de tirabuzón o helicoidal. Entonces vamos a ver así. Tiene motilidad. ¿Qué más? Ya, son micro aerofilios. Entonces necesita bajas concentraciones de oxígeno. Son difíciles de crecer, entonces no va a crecer in vitro. Entonces no crece en agar maconque, tampoco va a crecer en agar sangre y tampoco en agar chocolate. Entonces por eso nos dice son difíciles de crecer in vitro. No se tiene tinción gram. Entonces, para poder ver estas espiroquetas no se utiliza la tinción gram. Entonces, ¿cuál es lo que se utiliza? El campo oscuro. Así podemos ver, en un microscopio electrónico podemos ver, está en el salón de belleza ahí, Chávez. Y entonces vamos a poder ver estas espiroquetas ya en tinción grande, sino en un campo oscuro, en un microscopio óptico. Ya, sigue. Entonces estas espiroquetas provienen de esta familia, las Treponemaceae. Incluyen 3 géneros muy importantes. Tenemos el primero, que son los treponemas. Tenemos el segundo, que es la Borrelia. Tenemos el tercero, que es la Leptospira. Entonces ahorita vamos a hablar de las treponemas. Dentro de las treponemas existen 4 especies. Entonces tenemos el treponema pálido, su subespecie es el pálido, que causa la sífilis. Entonces algo muy importante de esta treponema es el treponema pálido, que causa la enfermedad de sífilis. Tenemos otra subespecie, que es el perteo, ¿ya? Que causa otra patología, que es la PIAM. También tenemos el endemico, que causa la patología del vejez, y el caratén, que causa el mal del grito. Casi es lo mismo, ¿ya? Pero con estas 3 últimas especies es la deformidad de las caras. Va a causar, pero más frecuentemente ya es el sífilis, que causa patología, sobre todo en el ser humano. Parásitos, todos estos son parásitos obligados. Entonces, parásitos obligados en el lomo. Entonces necesitan ellos ingresar a nosotros, ¿ya? Para que ellos se puedan multiplicar. Es como los virus, ¿eh? Los virus necesitan de nuestras células para que los virus puedan multiplicarse y hacer su patología. Siguiente. Entonces, si yo les pregunto de los treponemas, ¿cómo se clasifican? En 4. ¿Cuál es el más importante? El treponema pálido, que causa la sífilis. Entonces le vamos a dar más hincapié a la sífilis. La prueba de identificación para este treponema pálido es el BDR. Prueba de identificación es el BDR, que ustedes lo habrán escuchado, ¿ya?
se saca siempre a las mujeres, sobre todo en gestación, ¿ya? Son las pruebas de rutina, hemograma, orina, BDRL, para ver si no tiene sífilis, ¿ya? HIV, ¿ya? Entonces el BDRL, en el cual, como dice aquí, ¿ya? Nos va a detectar anticuerpos, ¿ya? De la cardiolipina. Entonces detecta los anticuerpos de la cardiolipina. Esta cardiolipina tiene fosfolípidos. Si yo les pregunto, ¿cómo identificamos, ya, en un paciente, ya, si tiene sífilis, ya, por la prueba del BDRL, ya? Son siglas en inglés. Provoca enfermedad congénita, ¿sí? Si la mamá tiene sífilis, lo que va a hacer es traspasarle al bebé. Entrada de las lesiones por la piel. ¿Cómo uno se contagia? Sexualmente, y tiene que haber un contacto con piel. Piel y las mucosas causa la sífilis, es microerófilo y su periodo de incubación de 3 a 90 días. Tiene un periodo de incubación de 3 a 90 días. Ahí es cuando comienza, sobre todo a manifestarse, ¿ya? La enfermedad. Su morfología son espiroquetas largas, muy delgadas, que se compara con un sacacorcho en forma de espiral. Tiene 3 tipos de movimientos: traslación, lateral y en espiral. Tiene 3 etapas importantes esta sífilis. Tenemos la etapa primaria, la etapa secundaria y la etapa terciaria. Vamos a botar. Pase la siguiente. Dentro de la etapa primaria, una vez que ha tenido un contacto sexual con una persona que tiene treponema, ¿ya? Entonces, de 3 a los 90 días es el periodo de incubación, donde la bacteria va a comenzar a multiplicarse y lo que va a ocasionar es este chancro, ¿ya? Es un chancro indoloro, ¿ya? Que no tiene dolor, es duro, ¿ya? Y se vuelve como una úlcera. La incubación de 10 a 90 días, el chancro, ¿dónde se va a localizar? En las partes genitales, ¿ya? Donde ha habido contacto. Cuello uterino, boca, pene, canal anal y los dedos. Si yo les pregunto dónde podemos ver todas estas manifestaciones, ¿ya? O cómo nos podemos contagiar de sífilis, ¿ya? Todo lo que es, ¿no? Órganos genitales. Cuello uterino, boca, perine, canal anal y en los dedos. ¿Cómo va a comenzar una sífilis primaria? Con la aparición de una chancro, ¿ya? Una parte dura, indolora, que no tiene dolor, que aparecen como una úlcera. La siguiente. Por eso dice que se inicia con una pápula eritematosa, que rápidamente va a erosionar y queda como una úlcera, como si reventara esa úlcera. Indolora, no hay dolor, está dura a la palpación, tiene un fondo limpio que no va a supurar. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta? Cuando en los hombres es más fácil, porque la ven, ¿ya? En las mujeres no, hay que hacerle un papá Nicolau. Entonces el momento en que se abre el espéculo, ¿ya? Se introduce el espéculo, lo abrimos y ahí es donde vemos, ¿ya? Sobre todo, ¿ya? Este chancro. ¿Okay? Lo que hacemos en nuestro informe, ya decimos al médico, ¿sí? Estamos observando un chancro. Esta sería, la sífilis primaria es la etapa más contagiosa, la cual va a durar entre 3 a 6 semanas. ¿Ya? Muchas personas no le dan importancia, se puede decir, ¿eh?
¿ya? Que tiene alguna úlcera en el pene, o se le dice a la mujer que tiene alguna úlcera en el útero, pero quedan ahí, no van, pero sana, se puede decir que seca, ¿ya? Entonces, después de 3 a 6 semanas, se resuelve, desaparece esa úlcera. Entonces, ese paciente no hace tratamiento. Al no hacer tratamiento, entonces se va a ir a una sífilis secundaria. Veamos la sífilis secundaria. O sea, lo que ha dicho que es la etapa más contagiosa, sí, la primaria. La primaria. Pero en los de 3 a 6 semanas va a desaparecer. Desaparece. Pero sigue siendo contagiosa. Sigue porque no has hecho tratamiento. Sigues con tu espiroqueta. No has matado a las bacterias. Pero la piel sigue contagiando, porque si es por contacto por piel. Claro, sigue contagiando, pero si es, digamos, sexualmente, digamos, en las mujeres no se puede observar si hay un chancro. No solamente nosotros cuando hacemos una secreción vaginal introducimos el péculo y abrimos, y ahí podemos observar. En el hombre, en fin, se puede observar, no hay problema. Vamos a la sífilis secundaria. ¿Ya? No se curó ese paciente. Ese chancro se secó, sanó, ¿ya? Y después de ese tiempo pasa a una diseminación hematógena. Entonces ya el germen, la bacteria ya está en sangre. Ocurre entre las 6 a 12 semanas después del contacto infectante, donde ya ¿cuáles serían los síntomas? Al ver la bacteria en sangre, va a haber fiebre, mialgia, dolor de músculo, artralgia, dolor de las articulaciones, malestar o adenomegalia. ¿Ya? Entonces va a haber unos nódulos que se van a formar. Entonces no se olviden la sífilis secundaria. Así, vamos a poner, no se olviden. La primaria, la aparición del chancro, la etapa más contagiosa. La secundaria ya está en sangre. Vamos a poner así, una hematología, para que me entiendan mejor, sangre. Una diseminación hematógena. Entonces ya hay más síntomas. ¿Ah? ¿Qué es artralgia? ¿Ah? Artralgia. Dolor de las articulaciones. Entonces, si yo les pregunto cuáles serían los síntomas ya de una sífilis secundaria, ustedes se van a acordar que ya está en sangre esa bacteria y va a haber fiebre. Va a haber mialgia, me ponen dolor de músculo, dolor de articulaciones, se van a acordar del dengue. Malestar o adenopatías, que son los nódulos que aparecen. Ya, pasemos a la siguiente. Ya esta sífilis, como ya está en sangre, ¿ya? Va a atacar, sobre todo, a haber una erupción cutánea en piel, sobre todo ese que es en el tronco, lo más frecuente en el tronco y en las piernas, pero puede aparecer en cualquier lugar. Es como una ronchita. Pues se cree que es contagioso, es como la viruela símica. La viruela símica también se contagia por contacto de piel, ¿ya? Pero no olvidemos que la viruela símica es un virus, es una bacteria, entonces eso se puede curar. La bacteria, hay tratamiento, hay antibióticos, pero para los virus no hay. Entonces se va a aparecer un máculo papular, ¿ya? Como un roncha, que son máculos papulares. A todo este máculo papular, ¿ya? Se la conoce como rosácea sífilis, ¿ya? Constituida por unas máculas eritematosas diseminadas en los troncos y en las extremidades. Son extremadamente contagiosas, son dolorosas y numerosas. En realidad, tanto la sífilis primaria y secundaria son contagiosas. Pasemos siguiente. Entonces, no solamente en los troncos, ¿no? A nivel del tronco o de las pies, sino puede salir en las manos, en las pies, ¿ya? Esta rosácea sifilítica, en zonas húmedas calientes como ano genital, sí o sí va a salir ahí. En las axilas que constituyen en condilomas planos, que son altamente contagiosos, que son como unas verrugas, los condilomas. Todas estas lesiones van a curar entre 3 a 12 semanas. ¿Ya?
una vez que comience la sífilis secundaria, va a tardar entre 3 a 12 semanas. Se cree que el paciente ya se curó, pero no. Lo que está pasando es porque está progresando la enfermedad y va a pasar a un estado latente. De estas 3 a 12 semanas, no le dio importancia al paciente, no fue al médico por vergüenza, por X motivo, ¿ya? Entonces, sana. ¿Y es sin dolor? ¿Sigue siendo indoloro? Ahorita está con condiloma, ya. Está como con verruga, ¿ya? Pero no tiene dolor, pero es algo molesto. Es como, se puede decir, el sarampión, que te sale mucha. Pero eso ya es feo que te sale en la piel, ¿verdad? Mira cómo te sale. Pero hay personas que sí. Hoy vi un escroto de un paciente 48 años, ¿ya? Deshecho el escroto, lo tenía, está en medicina interna, ¿ya? Y eso le digo pues al doctor Marló, que él es encargado de epidemiología, ¿por qué se llega tanto? Ese paciente 48 años, una persona joven, ¿eh? Deshecho lo tenía, lleno de úlcera, ¿eh? Y le pregunté, mejor porque dice que no sabía. Dice que hace un año lo tenía. ¿Ve? Figúrense, si ustedes dejan cualquier enfermedad, si ustedes dejan que la bacteria se quede ahí en su cuerpo, ella comienza a hacer estrago. Comienza a hacer estrago. Por eso, mejor es, siempre he hecho prevenir. A veces nunca queremos ir al médico, porque recién está saliendo por vergüenza. Mejor es dejar a un lado su vergüenza, ir al médico y curar, ¿ya? No esperar a que todo se te complique más. ¿Ya? Ese hombre tenía, ¿sabes? Su parte genital toda deshecha, la tenía, ¿eh? No sé cómo irá a hacer el doctor Marló, pero ya tenía bastantes úlceras. Una vez entonces no curó este paciente, no hizo tratamiento, dejó pasar, entonces nos vamos a la etapa latente. Pase la siguiente. El paciente se vuelve asintomático. En la etapa latente es asintomático. Él dice que no tiene nada, que está sano, pero está evolucionando la enfermedad, el cual se extiende hasta 1 o 2 años. Si la sífilis no ha sido tratada con antibiótico, el paciente puede evolucionar a la sífilis terciaria, que es la última etapa de la enfermedad y es mortal. No curó porque esta etapa latente es asintomática, sin síntomas, y pasa a la última etapa, que es la tercera etapa. Pase la siguiente. En la tercera etapa, lo que ya va a atacar, ya la etapa terminal en realidad, el sistema nervioso central. Ya va a lo último de este paciente con estas gomas sifilíticas, estos nódulos. Gomas sifilíticas, ya ataca el corazón. ¿Por qué? Porque ya migró la bacteria. Si ya en una etapa secundaria ya estaba la bacteria en sangre, entonces migró al corazón, ¿ya? Migró sobre todo el sistema nervioso central. Entonces la bacteria toma todo el sistema nervioso central, ya está en sangre. Siguiente. ¿Cuáles serían las patologías? Tenemos la sífilis congénita. Una mamá con sífilis va a contagiar al bebé. Por eso hay tratamiento, por eso siempre a todas las mamás en los primeros meses de gestación se le hace hemograma, se le hace un BRL, se hace un VIH. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder dar tratamiento, ¿ya? Y que este bebé no salga enfermo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se puede llevar este bebé se lleva la peor parte. Una mamá con sífilis puede tener aborto. El bebé puede nacer fetos muertos. Si es que nace el bebé, ¿ya? Va a tener deformidad de la cara, de los dientes, va a quedar sordo, ¿ya? Entonces vean todas las consecuencias que traen aquellas mamás que no se hacen su control los primeros meses de gestación. Y sí o sí, si la mamá es positivo, sí o sí hay que hacerle al papá, ¿no? O a la pareja, ¿no? Porque puede ser que curemos a la mamá y el papá va a seguir contagiándolo. Por eso todo tratamiento es en pareja. Es más probable que
pase el aborto y que es más probable que pasen los abortos que nazca el bebé o Es más probable que nazca el bebé. sí. Tenemos allá varios bebés, en neonato nacen con mamás que tienen sífilis, ¿ya? Y están los bebés y le hacemos la prueba treponémica, que es el FTA, para comprobar si tiene este bebé. Se queda 1 o 2 meses en neonatología hasta negativizar su BRL, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero más probable nace este bebé. Diagnóstico, solamente el diagnóstico clínico, ¿ya? Por el médico, los signos y síntomas, ¿ya? Que va a ser el ocultamiento del médico, ¿ya? No se ha logrado cultivo del treponema pálido en medios artificiales, ya dijimos, ¿ah? No crece en agar sangre, no crece en chocolate, ni tampoco crece en el macón. Solamente lo podemos ver en campo oscuro. Siguiente. Métodos directos, microscopía en campo oscuro, pero con un microscópico electrónico. Se hace como un examen directo. Tenemos los métodos indirectos, mayormente para esto del sífilis, trabajamos con pruebas serológicas, que es el BDRL, que decimos que es una muestra no treponémica. ¿A qué nos referimos? A que son no treponémicas, que trabajamos con bacterias, ¿ya? Que en realidad no son del treponema, ¿ya? Y las treponémicas trabajamos con las bacterias, es como las vacunas, ¿ya? Primero hacemos el BRL, si nos sale positivo, ¿ya? Nos detecta anticuerpos. Si nos sale positivo, entonces manda la de neonatología a hacer un FTA. Este FTA lo hace el tercer nivel, que lo hace Cenetrol. Nosotros tomamos la muestra y derivamos a Cenetrol. Esta es una prueba confirmatoria. Este positivo, si este no sale positivo, entonces el bebé sigue teniendo sífilis. Es una prueba confirmatoria. Si esta nos sale, sobre todo, negativo, y el FTA también nos sale positivo, entonces él ha tenido antes, ya ha tenido sífilis, pero curó. ¿Ya? Porque aquí está, es una prueba confirmatoria. No se olviden, el FTA es una prueba confirmatoria. ¿De quién? Del BDRL. Es como la prueba del HIV. Nosotros hacemos pruebas rápidas. Nos sale positivo de algún paciente, entonces emitimos el resultado, pero nunca vamos a decir positivo al paciente. Confirmar, se confirma por Western blot. Entonces ya el médico sabe que ese paciente es positivo. Pero tenemos que confirmar por Western blot que por otra prueba, el VIH. Porque a veces puede ser que los taquitos nos den negativo, porque esto es por taco. Como taco me refiero así como pruebas de embarazo. ¿Ya? Pero yo creo que se van a hacer en orina, hay en sangre. Entonces, lo mismo. ¿Ya? Entonces, igual, las pruebas positivas que salen de los VIH, confirmar con Western blot y el médico sabe que es positivo y hay que esperar 2 días, 3 días hasta que mandemos a Cedevir, ¿ya? Esa muestra de suero y ellos confirman si el paciente es positivo, porque a veces hay pruebas que salen negativas, pero la mayor parte, casi el 90% no sale positiva. ¿Ya? Lo mismo con el BDRL, es una prueba confirmatoria. Los dos te detectan anticuerpos. O sea, primero se hace el no troponémico. Sí. Y de ahí se manda a confirmar el FTA. Y que había dicho de que el FTA es que ha estado más tiempo. Sí, es que te confirma
los anticuerpos. Si antes has tenido, como el Helicobacter pylori, ya en el Helicobacter pylori, ¿quién no ha tenido un Helicobacter pylori positivo? Tomamos refresco en la calle, comemos en la calle, ya, no hemos comido esa bacteria, ¿ya? Si nos hacemos en sangre, nos va a salir Helicobacter positivo, si ya hemos tenido gastritis, ¿ya? Pero ¿cuál es el que te confirma, ya, bien una gastritis o un Helicobacter? Helicobacter pylori en heces fecales, es lo último que hace. No le digo lo último de este año, pero son los últimos, ¿ya? Nosotros hacemos Helicobacter pylori en heces fecales, que te detecta el antígeno, porque si te haces en suero, te va a salir positivo, como si tuvieras Helicobacter pylori. Pero si te haces en heces fecales, si te sale negativo, entonces tú tienes anticuerpos contra el Helicobacter pylori, pero no la tienes la enfermedad, tienes anticuerpos, porque ya te has infectado anteriormente. Entonces lo mejor, si se van a hacer para gastritis, háganse un Helicobacter pylori en heces fecales, que te detecta reciente la enfermedad. Entonces, si se hiciera, por ejemplo, un treponémico antes que un no treponémico, puede ser, o sea, que no tengas la enfermedad, pero sí que la hayas tenido. Sí. Y la que nos confirma, o sea, la que nos dice si hay la enfermedad en un momento determinado es la no troponémica. Es el BDR. También van a escuchar otro que tiene la misma función, que es el LPR. También. Pero más utilizar es el BDR. Las pruebas específicas es ELISA y PCR. La PCR no es muy usada, pero se puede usar, pero necesitamos sacar biopsia o raspado de esa lesión, de ese chancro o de esa rosácea sifilítica. No es muy usado, pero se puede hacer. Va a ser la siguiente. Largo. Prevención. Evitar la promiscuidad, utilizar preservativo, los factores de riesgo, múltiples parejas sexuales, parejas con antecedentes como enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Pero lo importante es usar preservativo, ¿no? Por eso de las personas que no vas a preguntar si ha estado con alguna enfermedad, entonces nunca sabemos. Lo bueno es utilizar preservativo. ¿Cuál sería el antibiótico de elección? Penicilina. Penicilina hebenzatínica. Para Si es resistente, tenemos la eritromicina o la tetraciclina. Anótense. Puede ser pregunta para examen. La penicilina, y si el paciente es alérgico a la penicilina, tenemos la eritromicina y la tetraciclina. Ahora avancemos Borrelia. ¿cuál es el hábitat? También la Borrelia El cuerpo. es una bacteria Doctora, gram una pregunta. negativa. Sí, ¿Cuál sería el hábitat de la escleroqueta del cuerpo? el cuerpo, pues, el ser humano. Entonces, tenemos las bacterias, la Borrelia, ¿ya? Es una bacteria gram negativa, también en forma de tirabuzón, es una espiroqueta o sacacorcho. Así la vamos a poder observar, ¿no? Pero tenemos dos tipos de Borrelia. Tenemos la Borrelia Burgdorferi, que causa enfermedades light, ¿ya? Que son más en Estados Unidos, pero la vamos a estudiar. Tenemos la Borrelia recurrentis, que causa la fiebre recurrente epidémica y la fiebre recurrente endémica. Entonces, la fiebre recurrente epidémica y endémica, esto lo vamos a poder observar en sangre a través de un frotis sanguíneo. ¿Cómo puedes observar la Borrelia? En un frotis sanguíneo. Negativo, positivo. Y esta Borrelia
está en sangre. La enfermedad transmitida va a ser por vectores. Aquí están los piojos y la garrapata. Hacemos la siguiente. De las características, ya les dije que estas borrelias son largas, varillas, arrolladas, igual que todas las espiroquetas, ¿no? Son bacilos gram negativos en forma de tirabuzón o sacacorcho. Como vamos a hacer un frotis sanguíneo para ver la borrelia, entonces vamos a utilizar la tinción Gienza o Maigrum. Entonces cualquiera de estas dos tinciones, la Gienza o Maigrum. No se utiliza grama aquí. No grama. Su hábitat está en las garrapatas y el pie. Pasemos a la siguiente. Difícil se cultiva en laboratorio. Igual en las borrelias no crece en agar sangre, agar maconque y agar chocolate. Es microaerófilo, entonces necesita bajas concentraciones de oxígeno y puede sobrevivir y sobrevive en estas bacterias hasta 4 grados centígrados. Pasemos a la siguiente. La borrelia burgdorferi, agente causal de Lyme, se encuentra ampliamente distribuido en los Estados Unidos. Las garrapatas infectan a los animales de vida silvestre, mayormente a ratones de patas blancas. Es una enfermedad zoonótica. Entonces, ¿cómo funciona esta enfermedad? Pica, ¿ya? Se disemina, ¿ya? Pica la piel, la garrapata y se disemina por toda la sangre. Afecta a la piel, entonces, como está en sangre, ¿ya? Lo que se va a ir vaya al sistema nervioso central, al miocardio, a las articulaciones y a múltiples lesiones. En realidad es como el treponema. La recurrente, que es la epidemia, agente causal, transmitida por el piojo. Si nos infectamos por el piojo, el reservorio es el hombre. ¿Por qué? Porque este hombre ya está infectado. El piojo se infecta al picar a una persona que ya está infectada con la bacteria y pica el piojo a otra persona. En el momento en que uno se rasca, a veces se revienta, pero no se olviden que a veces se rasca uno y hace una lesión, ¿ya? Al hacer la lesión es una puerta de entrada. Entonces, la sangre de este animalito, ¿ya? Es la que va a contagiar. Entonces, infecta la herida. La fiebre recurrente es una enfermedad de septicemia. ¿Por qué? Porque este microorganismo viaja por el torrente sanguíneo. Siguiente. La endémica es transmitida por las garrapatas. Si es por la garrapata, se va a infectar al picar roedores que están infectados con esta bacteria. El reservorio son los roedores, va a tener el microorganismo, pero la garrapata se infecta al picar el roedor. Esa misma garrapata puede llegar al ser humano, nos puede picar, pero si vamos al campo, a veces nos traemos garrapata y transmitir la bacteria. El tipo de garrapata es la Ornithodorus. La patogenia, inoculación de la bacteria a través del vector, ¿ya? Pica la garrapata en la piel, se disemina en el torrente sanguíneo. ¿Qué hace? Aspira, chupa nuestra sangre. Su periodo de incubación de 3 a 10 días, ¿ya? Y se inicia la enfermedad, como escalofrío, fiebre, dolor de cabeza. Entonces no se olviden que las borrelias, todo el sistema nervioso sanguíneo, sistema sanguíneo. La endémica, no, diagnóstico. La borrelia recurrente, extensiones,
sanguínea a través de Hiens. Entonces son los frotis sanguíneos. ¿Con qué van a tener? Con Hiens. La Borrelia Gordonferi, ¿ya? Por la inmunofluorescencia indirecta, es IFI. También puede ser otra prueba, el PCR, determina el punto de vista molecular. También no es posible cultivar a esta bacteria, ya mucho que no va a crecer en estos medios artificiales o en cultivos in vitro. Siguiente. El tratamiento, igual ya que las treponemas. Penicilina, ya, es el antibiótico de elección. Si yo les pregunto cuál es el antibiótico de elección, penicilina. Si les digo, este paciente es resistente a la penicilina, una tetraciclina o una eritromicina. Igual que el otro. Igual que en el sífilis. Sí. ¿Estamos bien, no? Ya. Entonces, la leptospira. También la leptospira es una bacteria gram negativa. Doctora, quedan 4 minutos. 4 minutos. Son y 25. Sí. Y entonces nos quedamos en leptospira. La próxima clase usamos leptospira, vibrio y helicobacter.